bienvenidas, bienvenidos a pues la clase del día de hoy. Según el temario y lo que teníamos marcado, tenemos que comenzar sobre todo como hablar de la naturaleza y el concepto del derecho del trabajo en términos muy generales. Entonces voy a compartir mi pantalla. Denme un segundo para poder apoyarme de unas diapositivas. ¿Me pueden decir si las están viendo en este momento? Sí, maestra. Ok, bueno, entonces, pues la materia que nos corresponde es el derecho procesal de trabajo. Sé que para algunos ya han tenido algunos antecedentes con lo que es el derecho del trabajo, pero de todos modos vamos a tratarnos de irnos sobre las bases generales y lo más puntual de lo que es el concepto y la naturaleza. Entonces, no sé si lo alcancen a ver y si alguien me pudiera apoyar con pues la definición del punto 1, ¿no? Consideramos que primero que nada debemos de introducir el derecho laboral como una rama del derecho y en el plano teórico como rama del derecho, como parte del derecho, que es algo como sustantivo y más general. Tenemos dos puntos. Entonces, ¿alguien me puede leer, por favor, el primer punto? Yoli, es el conjunto de normas jurídicas, sistema de principios e instituciones jurídicas que norman las relaciones de trabajo y que está orientado a la realización integral de la justicia social. Entonces, bueno, tenemos siempre la problemática respecto de cómo vamos a entender el derecho en términos, pues, de lo que ya mencionaba en la sesión pasada de la dogmática. Siempre tenemos que existe una noción que casi siempre es abstracta de lo que es el derecho, ¿no? Y pensando de dónde nace la noción de derecho, tiene que ver con la idea y con la generación de las leyes. Cuando en ciencias sociales nosotros imitamos un modelo de ley tendría que ver con la aplicabilidad a todos los horizontes, a todos los conceptos y a todos los escenarios posibles. Sin embargo, sabemos que el derecho se tiene que entender más como una norma que es desde la regulación de lo que es adecuado y lo que no es adecuado en términos de un contexto social. Esto va a sonar como un poco extraño. Si estoy yendo muy rápido, por favor, díganme si tienen alguna duda o quieren que me detenga. Pero en términos generales, lo que son las normas jurídicas está entendido sobre todo en el plano de órdenes sociales. Esto nace en términos históricos con la Ilustración para considerar sobre todo que existen principios que regulan la vida en sociedad. Ahora, como ciencia social, debemos de saber que esta subdisciplina, específicamente la del trabajo, tiene que ver pues, con la impartición de las normas jurídicas. Entonces, cuando hablamos de institución jurídica, nos estamos refiriendo específicamente a todos los dispositivos que determinan lo que es por convención, por la gente en que se organiza, pues un modelo de impartición, sobre todo de relevancia respecto de lo que es la ley, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede apoyar, por favor, leyendo el segundo punto, cómo entenderíamos el derecho laboral? Sí, dice rama dogmática, ciencia del derecho. Suma articulada de conceptos, estudios y conocimientos enfocados a la problemática social, correspondientes a las relaciones de trabajo, a la función pública y a las relaciones jurídicas que atienden la prestación de servicios y realización de obras. Bueno, entonces, como veremos, la disciplina que es el derecho del trabajo específicamente, pues se guía respecto de lo que es la función pública, la realización de obras y las relaciones jurídicas, sobre todo que son la relación que se atiende entre los derechos que se tienen como trabajadores respecto del empleador.
Pero como pertenece a un conocimiento más general, pertenece a la ciencia entendida como ciencia del derecho, esto que les decía, cuando nosotros consideramos el problema de las ciencias sociales en términos filosóficos o en términos pues dogmáticos, estamos considerando que todas las ciencias deben de tener un carácter de igualdad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, de la física, de la mecánica, de ciencias que son duras, que siempre que vamos a tener, no sé, un objeto que cae en la distancia va a ser la misma masa, la misma aceleración, el mismo principio de uniformidad. Lo que sucede en términos muy generales con el derecho es que no tenemos esa uniformidad y justamente a eso es a lo que dentro de cada contexto, dentro de cada escenario de tiempo y espacio va a modificarse. En el desarrollo histórico de la propia ciencia del derecho respecto de las obligaciones de patrones y las obligaciones también de trabajadores, sabemos que en tiempos anteriores existía el sistema esclavista, ¿no? Y justamente desde la abolición de la esclavitud se comienzan a realizar estos procedimientos, esa necesaria regulación de corresponder a un salario, incluso en lo que es la corona española, lo que sucedió en México respecto de las tiendas de raya, no sé si recuerdan sus clases de historia, pues no había una regulación de tantas horas de trabajo se tenían que administrar, ¿no? Y justamente porque el derecho, desde la ciencia, el derecho del trabajo viene de un montón de problemáticas, de escenarios de la acumulación de la riqueza, el capital, está atravesado por la historia, se vuelve como muy compleja. Pero bueno, entonces, en términos muy generales, si quieren así como tomar notas, sacar captura de pantalla, vamos a entender el derecho laboral en dos formas, ¿no? Como conjunto de normas jurídicas, que son como todos estos escenarios, instituciones, reglas, reglamentos y legislaciones, y como una rama de la ciencia respecto de la dogmática del derecho, ¿no? Que esa es la que entra en discusión y la que, a mi gusto, pues es como de las más deliciosas dentro del derecho, ¿no? Discutir la dogmática siempre nos lleva a grandes problemáticas. Bueno, entonces, tenemos que como conjunto de normas jurídicas, justamente el derecho laboral tiene que ver con la regulación de la relación entre el trabajador y el patrón, ¿no? Entre el obrero y pues en todo caso podría ser el burgués y bueno, según algún autor que me gusta mucho que es Carlos Marx, pues la acumulación de la riqueza viene de los dueños del capital, los que tienen los medios de producción y quienes solamente pueden ofrecer su trabajo y pues es el trabajo lo que se remunera. Pero para hacer una forma que sea más equitativa, que tenga que ver incluso con un principio que es universal, que es el principio de los derechos humanos, se ha considerado que estas normas jurídicas, específicamente entre el patrón y el trabajador, pues nos van a llevar a regularlo, ¿no? Porque ambos asumen obligaciones y ambos asumen derechos. Entonces, ¿alguien me puede apoyar leyendo, por favor, pues la definición que está debajo de relaciones entre trabajador y patrón, por favor? El derecho laboral busca establecer y organizar todas las circunstancias, fenómenos y situaciones que se pueden surgir en las relaciones de trabajo, con el fin de que sean seguras y apropiadas para las dos partes que participan en ella, el trabajador y el empleador. Muy bien, ¿no? Entonces, sabemos que, aunque sea a veces entendido el trabajador como colectivo, ¿no? Como esto que vamos a llevar a discusión en algún momento, que es la huelga, o también el empleador como el dueño de los medios de producción, sabemos que siempre se trata de la mediación entre dos partes. Cuando hay despidos injustificados, cuando firmas una renuncia, cuando te llevan, y esto sucede muchísimo en nuestro contexto y en nuestro escenario, que en algunos momentos cuando aceptas un trabajo te obligan prácticamente para aceptar el trabajo a firmar una hoja en blanco de renuncia para que ellos puedan prescindir de tus servicios en cualquier momento. No sé si conozcan de estos casos, pero suceden mucho en nuestro estado de Oaxaca y me parece que en el estado general de México, que se firman estas cartas de renuncia. Entonces lo que vemos para tratar de regular, suministrar y dar una aplicación y también generar penalizaciones, todo
todo lo que se va a entender dentro de las normas jurídicas tiene que ver sobre todo con convenios. Hay convenios, hay contratos que se establecen de manera tácita, o sea, como, no sé, no tienes que firmar un papel, por ejemplo, cuando ofreces un servicio que no está regulado, como el servicio que nos ofrece la albañilería o los plomeros o estos servicios, pero de todos modos se tiene que ver, y estos son como de acuerdos tácitos, y también existen acuerdos que son formados por contratos. Justamente de lo que se va a tratar el derecho entendido como desde la escala procesal, y ya iremos aterrizando un poco más a lo procesal, pues tendría que ver con esto justamente, ¿no? Con llevar de la mano todos los procedimientos que deberían de estar suministrando la mediación entre trabajador y empleador, ¿no? Eso es fundamental y como les decía, eso es muy, muy, muy práctico porque a mí me gusta mucho más lo teórico, he de confesar, pero lo que nos lleva a conocer el procedimiento de cómo se median estas partes, pues está dentro de la regulación del trabajador y del empleador. Muy bien. Entonces, para entrar un poquito en contexto, no sé si se acuerden, pero pues las normas jurídicas, lo que nosotros definimos también a veces como sinónimo de ley, tienen pues cuatro maneras generales, fundamentales, en que las vamos a englobar. Por ejemplo, la primera es si son bilateral o también si son unilaterales. En el caso de los derechos del trabajador, específicamente esta norma es bilateral, no es unilateral, porque implica a dos de las partes, ¿no? Implica al trabajador, implica al empleador, ¿no? Entonces, por eso, en este caso, vamos a entender que esta es una de las características de cómo vamos a entender el derecho en términos de empleador. Es primero bilateral. En segunda, es heterónoma, ¿no? Porque no podríamos decir que es autónoma, porque está sujeta a una mediación, a una negociación, a un código, a un tratado, a un funcionamiento. Es incoercitible, es decir, no podemos prescindir de ellas, no podemos obligar por coerción a no tomarlas, ¿no? Como esto que les decía, es una desgracia, pero sin embargo sucede todo el tiempo, lo de firmar cartas de renuncia anticipadas te están coaccionando a que desde antes de comenzar a trabajar aceptes que puedes renunciar y pueden prescindir de tus servicios en cualquier momento. Y también son externas, ¿no? Entonces, vamos a entender el derecho procesal, esta específica forma de la norma jurídica va a ser bilateral, heterónoma, incoercitible y externa. De acuerdo. Ay, no sé si puedan ver bien para que me apoyen. Ahora, el derecho del trabajo tiene un fundamento legislativo. Como sabemos, prácticamente todo el derecho y sus subramas y sus subdisciplinas y sus subespecialidades en el Estado mexicano parten primeramente de pues nuestra Carta Magna, nuestra Carta Suprema, nuestro sistema de justicia ha venido pues desde 1917 regulándose, generando como tachaduras encima de lo que ya se habría denominado, ¿no? Entonces tenemos que históricamente el derecho laboral tiene su origen en el artículo 123 de la Constitución. Ha tenido reformas muy significativas, la de 1930, la de 1978, la de 1980, y una que es muy reciente es la de 2017, que es del artículo que les hice llegar, ay, perdón, está la basura como por allá afuera. Entonces tenemos esto, ¿no? Que tiene un fundamento principal y prioritario en el artículo 123 de nuestra Constitución. Debemos de recordar un poco de dónde nace la Constitución mexicana, porque justamente lo que se estaba llevando en otros países para los años de 1900 en el contexto de la historia general, pues sabemos que no surgió como idea de una persona en abstracto. Hubo una lucha por generar una Constitución desde los sentimientos de la nación, de Morelos, ¿no? Pero se llevó a formular una Constitución que tenía sobre todo lo que llamamos una emulación. Emulación es cuando queremos traspasar un modelo que ha venido de otro contexto a nuestro contexto. Y nuestra Constitución está emulando pues algunos modelos de constituciones que se habían hecho sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, porque sincrónicamente lo que sucedía en la historia, en esos términos, era como muy parecido. Entonces,
Cuando hablamos del derecho laboral, debemos de saber que alrededor del contexto de lo que estaba surgiendo en este año de 1917, y cuando surge el primer apartado del 123 constitucional, habían también en el escenario global del mundo otras luchas, otros procesos, procesos revolucionarios, pero sobre todo procesos independentistas. Entonces, sumado a esto, nuestra revolución va a adquirir esta visión de procurar el sistema, impartir el sistema de derecho, fijándonos en conceptos que son pues más bien como traspolando, como trayendo de allá del escenario europeo y del escenario anglosajón esta constitución, este sistema de derechos, este principio. Pero bueno, ya lo verán un poco más en la propia historia del derecho. Y justamente en 1970 es cuando comienzan a estallar un montón de huelgas en todo el mundo y específicamente en el escenario mexicano, en historia. Bueno, también por ahí soy historiadora del arte, ¿no? Pero lo que sucede en 1970 es que comienzan a estallar también muchas revoluciones sociales, mucha toma de peticiones. Esto comienza sobre todo en los años, no sé si se acuerdan de lo que sucedió en 1968 aquí en México. ¿Alguien sonará lo del 2 de octubre, no se olvida? ¿Tendrán idea qué pasó en 1968? La matanza de Tlatelolco, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y justamente ese fenómeno que sucedió en 1968, el 2 de octubre, no se olvida, Tlatelolco, sucedió paralelamente en la misma búsqueda de derechos en Francia. En el año 1968 también es relevante. Y justamente con el presidente que estaba en turno, se comienzan a ver muchos fenómenos huelguistas, muchos fenómenos de marchas, muchos fenómenos de presión social, que era un fenómeno que era global, ¿no? Debemos de recordar que nuestra historia mexicana dentro de la búsqueda de leyes y principios no es una historia que haya salido como por generación espontánea. No llegamos y decimos, de repente se me antoja tener un montón de derechos. No. Nosotros vamos copiando muchos de los procesos que suceden sincrónicamente en el escenario global. Por eso, a veces entender la dogmática también nos lleva a entender un poco más de la historia, lo cual me parece que es relevante. Y justo, ¿no? Lo que comienza con estos procesos huelguistas que estaban desde la matanza de Tlatelolco, desde un poco antes, las Olimpiadas, que también era un fenómeno global que nos conecta con el mundo, pues es que comienza a haber una búsqueda de resistencia de aceptar todos estos cargos. Entonces, una de las reformas más importantes que se le da a la Constitución después de 1917, la de 1930, es la de 1970. Y en 1970 es cuando se promulga la Ley General del Trabajo, ya como una subdisciplina muy específica que comienza a regular un montón de derechos de trabajadores, porque como sabemos, en la época del Porfiriato existían las tiendas de raya, ¿no? Entonces, el indígena pues ofrecía su trabajo como por un montón pues de horas y nosotros considerábamos que eso es explotación y pues solo podía tener derecho a pues no sé, lo más básico. Claro, lo que sucedió en el periodo del Porfiriato es que hubo un enriquecimiento de la nación, hubo un montón de tecnologías y un desarrollo como progresista que tiene que ver con un avance tecnocientífico. Pero lo que sucede es que en ese entonces no había respeto para la humanidad en general, para el principio del hombre. Los indígenas no eran considerados pues como superiores, o no, se consideraban inferiores a la raza promedio que podía acceder a servicios. Con la Ley General de Trabajo de 1970 se pretende cambiar esta modificación y asignarle a pues, todos los seres humanos que están ofreciendo una relación laboral, pues una serie de derechos, concesiones y también la posibilidad de agruparse legalmente. Porque justo en la matanza de Tlatelolco lo que sucede con los fenómenos huelguistas es que eso era ilegal. Cuando comienzan a ver todos estos escenarios que también presionan al gobierno y que también están presentes en Oaxaca, sobre todo en el año 2006, lo que sucede es que el gobierno tiene que cambiar, tiene que transicionar y creo que eso es algo necesario. Finalmente, en el artículo 123 de nuestra Carta Magna se establece que toda persona tiene derecho de un trabajo digno, útil, así como obtener una retribución de un salario para satisfacer necesidades y de esta forma cada individuo ser útil para la sociedad. Eso es lo que establece pues el principio general de la Carta Magna. Ahora sabemos que entran en discusión un montón de problemáticas.
Por ejemplo, el trabajo no remunerado de mujeres. Ahora, gracias a las reformas, la de 2017, es que las mujeres que son trabajadoras domésticas también pueden acceder pues a un trabajo remunerado con un sistema social, pero también pues las mujeres regularmente en esta época y muy recientemente es que se incorporan en México al trabajo, entonces es muy complicado porque hombres, pues no, este escenario del mundo ha sido dominado por hombres y nuestra incorporación al trabajo ha sido como mucho más pasiva. Pero todavía están en discusión todos estos fundamentos que cada año nos llevan a problemáticas, ¿no? Por eso yo considero que, y me encantaría llevarlos a que se apasionen por temas de discusión que son más problemáticos, pues que pensaran, ¿no? ¿Cómo se está entendiendo pues que el derecho del trabajo es como cualquier cosa, pero ni siquiera sabemos cómo vamos a entender qué es el trabajo, ¿no? Eso ya es interesante por sí mismo. ¿Qué es el trabajo? ¿Cómo se puede ganar dinero de ello? ¿En qué términos se está entendiendo en el sistema de ley? Bueno, entonces tenemos una mediación local y un principio pro persona, que es lo que regula todo el sistema de justicia. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer el punto que está aquí mencionado? A los estados se les permite realizar las propias leyes en relación al apartado B del artículo 123, pero no debes olvidar lo siguiente. Los tratados internacionales y las leyes generales están por encima de las leyes locales y más aún de los reglamentos, por lo que debes tener en consideración dicha jerarquía al momento de aplicar las mismas. Bueno, entonces esto es interesantísimo desde la discusión. Cuando hablo de dogmática, siempre me estoy refiriendo a la discusión conceptual que está presente en todas las lagunas de interpretación. Existe un principio regulador que es muy reciente, que es el principio pro persona. ¿A alguno de ustedes les suena esta palabra que es el principio pro persona? ¿Lo han escuchado en alguna de sus clases en algún momento? Sí, Lick, con fundamento del artículo 1 constitucional, párrafo 2. Ajá. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice? Está ahí. Muy bien. Le voy a dar lectura. Sí, perfecto. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Muy bien. Entonces, excelente acercarnos a la definición. El principio pro persona es un principio que surgió muy recientemente. En términos anteriores, por ejemplo, lo que sucede en el estado de Oaxaca es que nosotros tenemos una constitución estatal. Nuestra constitución estatal muchas veces, por el concepto de usos y costumbres, respeta prácticas sociales que pueden ser atropellos a los derechos humanos. Por ejemplo, pues yo me acuerdo mucho de esto porque alguna vez fui de estas feministas de calle. Había quienes estaban promoviendo como divorcios voluntarios en la sierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando piensas en divorcios voluntarios en la sierra? Específicamente están en la zona Mije. Pues claro, es un principio pro persona mundial internacional. Las mujeres no deben de ser violentadas, las mujeres tienen derechos, pero cuando pensamos en esta negociación respecto de lo que es internacional y lo que es local, muchas veces estos principios que son universales y que son completamente válidos y que deben de estar regulados para un sistema pues mucho más amplio, sabemos que en nuestro contexto local tienen matices muy específicos y que respetarlos pues tiene que ser prioridad. Imagínense en el caso de que hubieran podido divorciar a 300 mujeres y después, ¿qué hacen, no? ¿Cómo se incorporan al trabajo? ¿Cómo obtienen un salario? Puede que terminen incluso en cosas como la prostitución. Y que diré que gracias a las últimas reformas, hasta las prostitutas, perdón, no como porque quiera ofender nada o a nadie, ninguna creencia, pero ya se comienza a hablar también
de una búsqueda de impartición de legalidad y de derechos como a todos los escenarios que se consideran un trabajo. Entonces, incluso la palabra digno, que está como puesta en discusión respecto de la definición del derecho del trabajo, pues entra en un montón de esferas, ¿no? Una de las problemáticas, por ejemplo, podría ser como quienes no tienen un trabajo que se considera digno en términos sociales. Algunos de ellos pueden ser, pues, no sé, dealers, ¿no? Narcotraficantes, o trabajos como estos, como el de la prostitución, que en nuestro país no está regulado. En otros países la prostitución es regulada. Pero lo que sucede con la mediación local y con el principio pro persona, el principio pro persona dice, en términos como explicativos de esta ley que muy amablemente Wilber nos compartió, que debes de respetar siempre lo que esté por encima de la persona. Si tu ley local, tu ley federal, te da una cobertura más amplia para cuidar de los derechos de una persona, vas a respetar esa ley, la que te dé una mayor cobertura de protección. Pero si el tratado internacional es más amplio para entender este atropello, vas a llevarte del tratado internacional. Entonces, aquí hay otra discusión muy, muy interesante, me parece, respecto de la ley, de cómo entendemos, cómo vamos a aplicar el principio de justicia en los trabajadores. Nos vamos a llevar por nuestro código de procedimientos estatales, nos vamos a llevar por nuestra ley de trabajo nacional, o nos vamos a ir por los principios internacionales y los tratados. Porque los principios internacionales, los tratados internacionales siempre entran en mediación, siempre entran en discusión sobre lo que es local. El principio pro persona básicamente, y además es muy interesante porque anteriormente, antes de las últimas reformas, y esto es y creo que debería de quedar claro en este punto si estoy a favor o estoy en contra y cómo nos posicionamos respecto del lenguaje inclusivo. No sé, ustedes me imagino, los TikTokers se han vuelto locos explicando esto. Justamente decir principio pro persona es algo que se cambió muy recientemente en la Constitución, porque las constituciones todas se referían al hombre. Pues, y claro, en términos de latín, de cómo es la gramática en latín, sabemos que hombre incluye ambos géneros, hombre y mujer. Pero cuando cambian el sentido del principio pro persona, se está eliminando este sesgo de decir, es que las leyes solo han sido hechas para proteger hombres blancos muertos. Cuando comenzamos a pensar en el principio pro persona, ya no estamos hablando de género hombre o mujer, como había sido la Constitución. Si leen las constituciones como antiguas, sobre todo pues de hace unos 10 años a la fecha, anteriores, todas estas constituciones se hablaban de defender al hombre, ¿no? Y entendíamos al hombre como humanidad. Así que esto es uno de los avances que ha tenido la postura feminista de academia por tratar de reivindicar el lenguaje para ser inclusivo, ¿no? Porque persona se entiende como en una dimensión más amplia con todos los que no se sienten identificados con un género. Y creo que esa discusión es importante, pero la dejaremos para otro día. Bueno, entonces debemos de entender, en síntesis de esta diapositiva, que siempre que estemos pensando en la ley del trabajo, vamos a llevarnos por el principio de cobertura más amplia, que es el principio pro persona, y también que todas nuestras leyes locales deben de estar supeditadas a los tratados internacionales para hacer una articulación. Si estoy yendo muy rápido o tienen alguna duda, pues me la pueden poner por ahí, ¿no? ¿A qué me refiero con mediación local? Bueno, mediación local es justamente cuando nosotros estamos considerando que a lo mejor la cobertura más amplia es el derecho que está contenido en la Constitución Política o específicamente en la Ley Federal del Trabajo. Pero la Ley General del Trabajo es nacional, entonces lo local nos referimos específicamente a los códigos y procedimientos del Estado de Oaxaca. Entonces siempre están negociando los tratados internacionales y el sistema de impartición internacional desde lo más general hasta lo más particular, que es cómo vamos a entender esta
esta negociación entre las partes, el sistema de derechos de cobertura más amplia para aplicarlo específicamente a este caso, ¿no? Entonces, esto es bien válido porque les voy a decir que si encuentran un argumento ya en su práctica, encuentran un argumento que les da mayor cobertura de defensa desde lo internacional, es válido. Si encuentran un argumento que es de mayor cobertura para su litigio, para la persona que están defendiendo, y es local y está en un procedimiento local, es válido también. Entonces, siempre los tratados internacionales van a estar mediándose, van a estar negociando, van a estar interactuando con nuestra regulación federal y con nuestra regulación estatal. E incluso en nuestro sistema mexicano, que tiene una cobertura muy, muy fuerte sobre los usos y costumbres, hay puntos donde el trabajador podría tener una validez de mayor cobertura solo por los usos y costumbres, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta mediación. Eso es a lo que me refiero con mediación. Bueno, me voy a la siguiente diapositiva. Ay, ay, ay. Entonces, vamos a hacerles una pregunta. ¿Quiénes serían para ustedes los sujetos del derecho? Específicamente laboral, pero podemos entender quién es el sujeto de derecho. Para ustedes, ¿quiénes son el sujeto de derecho? El trabajador y el patrón. Y en términos generales, eso es en el derecho laboral. Y en términos generales, ¿quién es sujeto de derechos? ¿Las personas físicas? Físicas. ¿A qué te refieres con persona física? Todos los individuos. Todos los individuos, personas físicas. Lluvia de ideas. A ver, ¿qué más piensas? Todas las personas que cuentan con identidad y físicas y morales. Físicas y morales. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué idea tienen? ¿Quiénes son sujetos de derecho? ¿No? Bueno, entonces, aquí nos ponemos en una discusión que también es abstracta, en una discusión que a mí me... bueno, la primera respuesta, diré, es correcta, ¿no? Específicamente el sujeto de derecho laboral, pues es el obrero, los obreros como colectividad y también, pues el empleador. O sea, esos son los sujetos del derecho laboral. En cuanto a laboral, esa es la respuesta correcta. Pero es una respuesta simple. Y a mí me encanta sumar complejidad, porque si pensamos, por ejemplo, solo por tener ciudadanía tienes derecho, o sea, si solamente puedes comprobar por tu identidad que eres derecho, diremos que las personas que nacen en la calle no tienen derecho. Si a ti no te asignaron al nacer un nombre y una identidad, no tienes derecho. O incluso entra en discusión los derechos de los animales, ¿no? Todas estos fast fashion que están tratando de pelear con no hacer experimentos en animales, son seres vivos, ¿no? Los seres vivos no tienen derecho. O cuando hablamos incluso del impacto agroecológico, de cómo se fulminan especies, de cómo se erosiona el suelo en términos de lo que se llama bioética, pues dirían, pues las especies no tienen derechos. Cuando hablamos de todas estas problemáticas. La gente en guerra, ¿no? La gente en guerra pues prescinde de estas instituciones. Entonces, podríamos decir sí, en efecto, la respuesta correcta para saber quién es el sujeto del derecho laboral es el empleador y es el trabajador, ¿no? En términos generales, o los trabajadores, como colectividad y como individualidad. Pero en términos muy complejos, debemos de considerar incluso quién merece derechos, ¿no? Ustedes consideran que, recuerdo un meme, perdón, donde ponían como que qué diferencia tiene un perro y un puerco, ¿no? De esta gente que es vegetariana, vegana, decía, pues a mí me acarician y pues a mí me matan y me fulminan, ¿no? Para tener leche, pues también fulminan un montón de vacas. Entonces, ¿qué derecho tiene el perro sobre el puerco? Y recuerdo el meme porque contestaban algo así como que aquí en mi pueblo se los comen por igual, ¿no? Sobre todo en estos tacos o algo así. Pero a lo que voy es que justamente ser sujeto del derecho o ser considerado como
sujeto digno de derecho, es una dimensión que nos lleva a una problemática social muy amplia, porque justamente en estas nuevas discusiones estamos hablando de que las especies tienen derecho a no ser, y eso puede ser, por un lado, tratar de mirar a la humanidad como estas particularidades, ¿no? Como de, estamos traspasando nuestro sistema de humanidad, y como especie, pues muchos piensan que el ser humano, su papel en la vida, pues es dominar sobre las otras especies. Pero también sabemos que existen como problemas y resistencias respecto de que todos deberían de ser sujetos del derecho. Pero en tanto entidad, en tanto constitución racional, se considera que el ser humano es, en términos la persona, el individuo, como quieran entenderlo según sus definiciones, el hombre, en palabras antiguas, pues será quien tendría sujetos de derecho. Y justamente se vuelve a tomar en relevancia esto del papel de la dominación del hombre, porque por lo menos había un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Aristóteles, y Aristóteles justificaba la esclavitud completamente. Platón consideraba que existían castas superiores, que existían los seres de oro, los seres de plata y los seres de bronce. Entonces, los seres de oro estaban dispuestos a dominar, y pues los seres de bronce pues no podían tener una racionalidad tan plena, y entonces estaba bien que fueran esclavos. Lo que sucede con muchas perspectivas de la racionalidad que colocan de centro al hombre blanco o al intelectual, pues es que delegan derechos, ¿no? Todos deberían de ser sujetos de derechos, sí, pero si estamos hablando, por ejemplo, de la tortillera, por eso es importante poner y traer a discusión esto. O estamos hablando de la prostituta, o estamos hablando, pues no sé, ¿no? De la trabajadora doméstica, o estamos hablando de tu mamá y mi mamá que limpian la casa. Es muy complicado establecer si por no estar dentro de los términos laborales incluidas en una forma salarial remunerada en los términos de las instituciones jurídicas, no deberían de ser sujetos de derecho de trabajo, porque todo es un trabajo, ¿no? Siempre y cuando haya un desgaste de fuerzas de producción, es un trabajo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, la explicación más simple, la más lógica, la que vienen en los exámenes, es esa, ¿no? Sujeto del derecho laboral, pues es el empleador y el trabajador. Simple, pero es mucho más complejo. No sé si llega a trastocar alguno de sus corazones, pero por lo menos a mí me interesa esa problemática. Ahora, para entender específicamente lo que conviene a nuestra materia, debemos de hacer la diferencia entre cómo vamos a entender el proceso, porque muchas veces confundimos lo que es proceso y lo que es procedimiento. Cuando hablamos del proceso, el proceso pues específicamente está respecto de las relaciones obrero-patronales, entendido en términos muy específicos como las directrices, pero el proceso se fundamenta en algo que es más general. En nuestra Constitución está en el artículo 17, considerado que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Eso es muy interesante porque en algunos estados, en el sistema anglosajón, uno puede defenderse por sí mismo cuando existe pues un atropello de derechos, ¿no? Puedes tomar la idea de si no te asignan un abogado por el estado, podrías defenderte a ti mismo. Pero considerando el proceso, pues se deniega en nuestro sistema mexicano la idea de autodefensa. Entonces, denegando este principio de que uno puede generar sus propios argumentos para salir libre de una situación, se considera el proceso como parte de la negociación de llevar una defensa legítima, en términos de legitimidad. Que claro, si eres un excelente abogado, seguramente podrías negociar cómo se lleva esta defensa. También se considera el proceso por excepción, puesto que las leyes deben de cumplirse ordinariamente o de lo contrario se intervienen los órganos del Estado en cargo, en función jurisdiccional que la regulan en sujeción a normas previamente establecidas. Entonces, vamos a entender el proceso
sobre todo como algo, pues está de mano derecha, ¿no? O algo más general, la idea general jurídica, la directriz, es un sistema, está articulada dentro de un sistema respecto de la actividad jurisdiccional. Ese es el género, es algo, el proceso es la forma en sí. Pero el procedimiento ya es cómo se materializa esa forma, cómo se materializa esa particularidad del proceso. Entonces, sí que existen diferencias entre entender proceso y entender procedimiento, no solo en términos lógicos o no solo en términos semánticos o en términos lingüísticos. Vamos a entender la diferencia entre proceso y procedimiento porque el proceso es la forma en abstracto y el procedimiento es la forma práctica. Y claro, en el derecho laboral vamos a llevarnos todo el tiempo a la forma práctica. ¿Alguien me puede apoyar, por favor, leyendo desde la jurisdicción hasta el proceso, lo que está en mano, a su mano izquierda, por favor? Gracias. ¿Desde jurisdicción? Ok. Jurisdicción. La función jurisdiccional es privativa del Estado y debe ejercerse con apego a las leyes. Proceso. Actividad generadora de actos jurídicamente regulados, encaminados todos a obtener una resolución definitiva que ponga fin a la controversia. Entonces, vamos a entender que el proceso se considera una actividad generadora y reguladora de acuerdos jurídicos. O sea, están encaminados todos a una resolución jurisdiccional, o sea, de las jurisdicciones correspondientes en cada una de las instituciones. Pero vamos a entender que el proceso es lo que está en abstracto y el procedimiento es específicamente cómo lo hacemos palpable. El procedimiento ya es cómo lo vamos a llevar a un modo de ser, es decir, si lo van a hacer a través de un acuerdo, de una negociación, de un, no sé, ¿no? De un debate, ese ya es el procedimiento. Cada uno de los pasos que suponen esta relación de trabajo. Entonces, tenemos que el proceso como todos estos principios, todas estas figuras, todas las figuras procesales, pues es lo que está en abstracto. Entonces el procedimiento ya es lo que es empírico, lo que es práctico. Y entonces vamos a tener estas dos grandes dimensiones. Dentro de los procedimientos laborales tenemos un montón de subconjuntos, ¿no? Pues los especiales, el especial colectivo, los conflictos individuales de seguridad social, los conflictos colectivos de naturaleza económica, el procedimiento de huelga, el procedimiento de ejecución, para procesales o voluntarios. Existen muchos procedimientos que son los que ya se llevan en articulación de los principios y de los derechos. Entonces, cuando hablamos de los procedimientos laborales, no estamos hablando de uno solo. Cuando hablamos del proceso, en esta materia de regulación, sí se habla de algo abstracto. Los procedimientos laborales son uno según su causa. Si tienes un problema con, no sé, un despido injustificado, corresponde a su causa. Si tienes un problema con incumplimiento de servicios laborales sobre la seguridad social, es uno en su causa. Entonces vemos todas estas definiciones. Básicamente, esto es lo que vamos a entender en términos muy generales, pues, no sé cómo dejar de compartir pantalla. Yo estoy dejando de compartir pantalla, ¿no, verdad? Ay, un segundo. Bueno, eso es lo que vamos a entender como por la naturaleza y los principios rectores. Sigo compartiendo pantalla, perdonen. No, ya no está compartiendo. Ah, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a entender en términos muy generales por procesos o procedimientos, y esto es lo que corresponde a la definición, la naturaleza y el concepto. Les hice llegar una lectura, no sé si tuvieron acceso a la misma, la hice llegar tanto por el Teams, como por Classroom, como por WhatsApp. Esa lectura yo requisito que la puedan abordar para el día lunes. El día de mañana no es necesario tener sesión, para que podamos debatirla y podamos dialogarla.
Posteriormente veré si es necesario, si se me hace posible hacer como algunas pequeñas exposiciones. Sugeriría, pues, si son como estudiantes que están activos en el curso, que pudieran hacer estas exposiciones como, sobre todo si están como dentro de la plataforma institucional, entre 10 minutos o 15 minutos explicando alguna de estas, apoyarse de diapositivas. Lo estaré considerando. Antes de que acabemos la sesión, ¿tienen alguna duda respecto de lo expuesto, respecto de la forma de evaluación, quienes no pudieron estar presentes en la clase pasada? No sé, algo que quieran comentar. Sí, Liliana. Buenas noches, maestra. Tengo una duda en cuestión de, por ejemplo, si no estamos, pues no somos sus alumnos, ¿de qué manera podemos, pues hacerle llegar nuestros trabajos No y estás todas las inscrita en actividades? Teams. No estás inscrita en Teams. Tengo Ajá, una es que plataforma que todavía no. abrí por Classroom. Voy a replicar las materias en Classroom de las materias de lo que se lleva en Teams. Son los mismos trabajos. Ya subí el primer video donde digo que van a ser 5 evaluaciones con una calificación de 20% cada una. Entonces, si no estás inscrita como en Teams, porque sé que esa es una cosa que ahorita está problemática, porque entiendo, está horrible, sería básicamente que te unieras al grupo de Classroom. En Classroom subes las materias y pues se da la evaluación y la calificación. Ahorita ya tenemos la primera actividad para el día 15. Ah, ok, muchas gracias, maestra. Sí. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, de todos modos, si en algún momento, como me hicieron así como la pregunta, tienen alguna duda en lo que voy exponiendo, siempre trato de dar como consideraciones adicionales porque pues ese es mi interés. Pero si van surgiendo dudas, pueden como hacerlas llegar como al chat cuando estemos en forma en vivo. Pues quienes no se encuentran en forma en vivo, pues pueden ver los videos que estarán colgados en YouTube, sobre todo si necesitan retroceder o regresar, pueden seguir pues llegando hacia ellos. Si no existe ninguna duda adicional, entonces estaríamos terminando la clase.